la ratilla del grupo, ¿vale? Vale. Bueno, ya son y 5. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta, no sé ya cuántas videoconferencias llevamos del equipo Kansas. 7. 7 videoconferencias del equipo Kansas SpaceX. Estamos a 6 de mayo de 2020, a las 6 de la tarde. Esta videoconferencia va a constar de una charla introductoria de Carlos Hernández Cáceres sobre su vida y su obra y su trabajo y su devenir académico. Y luego tendremos un turno de preguntas durante la charla también, o al final de la charla de Carlos. Y al final tendremos la presentación al público por primera vez del equipo Kansas SpaceX de su trabajo en forma de ensayo para la que será la presentación oficial en Granada cuando nos vayamos a Granada. ¿Vale? Bueno, Carlos, todo tuyos. Vale. Buenas tardes a todos. De momento solo veo a Elber, ¿no? Entiendo que los demás, aunque sea a través del chat, podéis comunicaros. No tengo webcam. El único guapo, ¿no? Claro. Vivo abajo. En la imagen del grupo. Vale, pues os voy a contar un poco, por si alguno os sirve. Voy a tratar de ser breve, menos de esos 20 minutos. Os voy a contar primero mi trayectoria académica, luego profesional y algunos tips, algunos consejos desde aquí, desde la humildad, por si a alguno le vale. Mira, Elbe, ya te están haciendo competencia con la imagen del grupo. Soy Carlos Hernández Cáceres, como ha dicho Diego, ingeniero náutico, y ahora mismo trabajo en Airbus. Y bueno, soy feliz donde estoy, pero os quiero contar un poco mi experiencia, porque entiendo vosotros estáis en el instituto, ¿no? La mayoría. Sí. Pues mis pasos desde el instituto hasta donde estoy ahora mismo, que tengo 30 años, tampoco soy tan mayor. Y os lo voy a contar un poco con los objetivos que me fui marcando y las acciones que llevé a cabo para llegar a cumplirlos. Entonces, bueno, lo primero algo que me define quizás es que si me dicen que no puedo, lo hago. No sé si vosotros también os gustan los retos. Entiendo que estáis en estos proyectos como Kansas por eso, ¿no? Claro. Pues mi primer objetivo fue que con 17, 18 años decidí estudiar aeronáutica porque me dijeron que era difícil. Y dije que si era difícil, pues bueno, que íbamos a probarlo. Que eso tenía que ser algo que podía hacer y que suponía un reto. Para poder cumplirlo, pues bueno, como acciones estudié el bachiller técnico y sabía que había que sacar buenas notas. ¿Vosotros, estando en este tipo de proyectos, también sois de bachiller técnico? Sí, yo sí. Pero, Bueno, quiero hacerlo. Sí. bueno, que al final es el camino que os va a abrir a muchas carreras. Yo elegí aeronáutica porque aparte de ser difícil me dijeron que podía abrirme muchas salidas, que no era solo espacio o aviones, sino que tenía muchas salidas. Y bueno, cuando llegué a la carrera me dijeron que era difícil, pero no, era peor. El primer día de carrera ya te avisan que de 300 que entramos solo sale 100 y la verdad que sí que era todo lo difícil que prometía nomás. Así que mi nuevo objetivo era probar, era no rendirme, porque fue cuando descubrí que la gente sí que dejaba la carrera. No era una cosa que a base de insistir, sino que mucha gente, o sea, de esos 200 que no terminaban, no era simplemente por suspender, porque todos suspendimos muchas veces, yo el primero, sino porque abandonaron. Y entonces la acción que me llevó a probar no fue otra que constancia y la resiliencia, que es ahora una cosa que está muy de moda, que todo el mundo en su currículum tiene que tener la palabra resiliencia. Eso vaya, quiere decir que ante el fracaso, saber levantarte y continuar. Hay una forma de terminar las cosas difíciles y una es siendo un crack y otra es insistiendo. Así que, por ejemplo, para el Kansas u otros proyectos que tengáis, mis recomendaciones a que no os rindáis si veis que es que se parece que va mejor preparado lo que sea, porque al final aquí el que termina es el que persiste. Después de eso, viendo que ya probaba y que tampoco era suficiente, mi objetivo era conseguir trabajo después de la universidad, porque se acababa lo bueno y ya tocaba empezar a ganar dinerito y veías que los compañeros que terminaban no les valía solo con tener la carrera. Todo el mundo que terminaba le hacía la misma pregunta en la entrevista y le decían, bueno, pero y aparte del título, ¿qué? Entonces vi que necesitaba hacer unas prácticas. No vale solo aprobar, necesitas también unas prácticas laborales o ser distinto a los demás.
Entonces, para conseguir prácticas, descubrí una querida asociación, que el día que esté en la universidad, si os acordáis de esta charla, es una cosa muy importante, y a es una asociación que se dedica al intercambio de prácticas al extranjero. O sea, una asociación de estudiantes internacional, que los estudiantes españoles consiguen prácticas en España para gente no española y luego las intercambia con otras asociaciones del extranjero para que estudiantes españoles puedan hacer prácticas fuera. Gracias a esa asociación conseguí mis primeras prácticas y fue con lo que me pude ir al extranjero, que es una cosa que también os recomiendo a todos. Y cuanto antes lo hagáis mejor, porque luego cuando os vayáis haciendo mayores os dan ganas de asentaros, pero ahora es el momento de coger el bártulo e irte fuera, sea de viaje o a trabajar. La cosa es que siempre vas a tener España para volver. Entonces, mi siguiente objetivo para poder irme fuera era el inglés, porque yo no sé vuestro caso, pero yo mi inglés era el justito del instituto, que también estudié en Almería y por lo menos era como lo justo para probar. Luego no era capaz de mantener una conversación, ni mucho menos entender una conversación de lo que me estaban contando. Así que la forma más rápida de aprender inglés, para mí, fue salir, tirarte al charco, lo que decía, si te dicen que no puede, coges y lo haces. Pues irme, los primeros días no entendía a mi jefe, tardé mucho en entender las cosas que me pedía, se las tenía que pedir, que me las mandara por escrito, porque hablando nada. Y bueno, ya así empecé mi vida laboral y mi objetivo actual, ya dejando aparte la trayectoria académica, es sentirme realizado y feliz con lo que hago. Las cosas que las haces al final que te reporten algo y no hay nada mejor que la felicidad. Entonces, bueno, tengo objetivos presentes que creo que nunca terminarán, que es la de encontrar nuevos retos, estar a la última, tener conocimiento, que hay veces que te dicen por qué, o que tú te planteas, ¿por qué tengo que estudiar esto? Que no tiene ningún sentido ahora mismo, pero ese conocimiento te da también reconocimiento de los demás. Y una cosa que valoro mucho de la gente es que sepa, aunque no, o sea, no es que sepa una cosa determinada, sino que sepa. Tú estás hablando con tus amigos y de repente uno sabe mucho de coches y te llama la atención. Pues eso también hay que buscar el dejar huella, que es lo que te va a abrir camino en la vida y creo que es una cosa muy bonita. Dejar huella no significa hacer un monumento gigante ni inventar algo, pero dejar huella en los que te rodean. Y si además haces algo bonito que sirva para otros, mejor. Entonces, para sentirme realizado, conocimiento y reconocimiento, ¿cuáles mis acciones actuales, por ejemplo? Pues sigo estudiando, que estudiando no significa hincando codos, estudiando es leo, veo charlas, me parece súper interesante ver charlas y conferencias porque aprendes muchísimo de una forma amena en la que no tienes que leer, si no te gusta leer textos técnicos ahí. Aparte, me he metido en otro máster, uno de Big Data y Business Intelligence, me saqué una formación de Project Manager, bueno, y sobre todo, con lo que aprendes, consigues el reconocimiento y dejas huella, es manteniendo muchas relaciones con gente, teniendo muchos contactos y amigos, porque no hace falta tanto saber, como por ejemplo la red que estáis creando ahora, como saber que tu amigo lo sabe. Y si tú sabes de tus cosas y él de las suyas, juntos, así es como se consiguen muchas cosas. Así que la red de contactos, cuanto más grande, mejor. Por lo menos estas que estáis haciendo, tan bonitas con proyectos como estos, deberíais conservarla, en mi consejo. Entonces, fuera trayectoria académica por objetivo, trayectoria profesional, he ido rápido, ¿no? Sí. Espera, trayectoria académica, el tema de... Quería enseñaros unas fotos, así por hacer un poco más ameno a lo profesional. A ver, Carlos, antes de salir de la trayectoria académica, del tema de Tallinn, voy ahora con las prácticas. Vale. En trayectoria profesional. A ver, por aquí se puede compartir pantalla, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Abajo a la izquierda. Vale. Al lado de las manitas. Sí. Vale, voy a compartir solo la presentación. Vale, perfecto. Solo que os dejo de ver. Bueno, os cuento por encima mi experiencia profesional. Esto ya es de regalo, porque no creo que os aporte mucho, pero vale. Primero, antes que esto de Tallinn, las primeras prácticas que conseguí fue en Albacete, porque dentro de la asociación internacional conseguí unas prácticas en Brasil, iba a estar chulísimo, con tecnología puntera, pero me dieron el ok muy cerca de verano y no me daba tiempo a ir y volver con los exámenes de por medio. Así que INAER, una empresa de helicópteros que me trató genial, un departamento de calidad en el que descubrí toda la parte documental que va detrás de cómo vuelan los helicópteros y de cómo se controla
el mantenimiento. Hay mucha documentación detrás que quizás no nos imaginamos hasta que llegas a las grandes empresas. Pero bueno, creo que os va a llamar más la atención estas cosas técnicas. La siguiente práctica me fui a Tallinn. Esto en Estonia, a un centro de biorrobótica en el que mi trabajo fue, esto es una tortuga, no sé si se ve claro, y mi trabajo era desarrollar el controlador de estos motores para las aletas. Querían que fuera preciso, porque los motores que tenían hasta entonces, pues si decía 360 grados, la aleta giraba 358, 363, y al faltarle esa precisión, la idea de esta tortuga es que fuera capaz de ayudar a los arqueólogos a ver el fondo marino. Necesitaban precisión para que la tortuga ni se dañase ni dañara lo que hubiese bajo el agua. Entonces, bueno, la experiencia allí fue brutal. Una de las cosas que me ayudó para ese trabajo, por ejemplo, fue un curso que hice de Arduino con Guadatek, porque los controladores estos, el primer prototipo que hice para esto era con un dispositivo controlado con Arduino. Entonces hicieron un curso de verano al que me apunté, fue genial, y gracias a esto pude empezar a programar y pude empezar a trabajar en ese centro de biorrobótica. Ahí la experiencia, la verdad que fue brutal, y fue donde descubrí el valor de los expertos. Ahí era un centro muy pequeñito de investigación y cada uno era experto en una cosa. Entonces, lo que os decía, no hace falta saber de todo, pero si sabes quién es el experto, quién sabe de algo, juntos hacían cosas muy grandes como esto. Luego de Tallinn, también aquí fue donde aprendí inglés. Aquí fue donde mi jefe al principio no le entendía. De aquí me fui a Nápoles, a Italia. Trabajé en esto, que es como un generador. La palabra es larguísima, pero bueno, para simplificarlo, es un generador, pero en vez de aire, se mueven las palas con el agua. Entonces, mi trabajo era optimizar esta hélice para que cogiera el máximo de potencia con lo del fondo marino. ¿Cómo se optimizaba? Yo no vi la hélice en ningún momento. Todo a base de picar código y con diseño. Y luego, bueno, con unas interfaces serás capaz de ver las nuevas formas de la pala. Pero esto era picar código y estuvo muy bien. Aparte me saqué el proyecto de final de carrera con esto, pero estuvo muy bien porque aprendí mucho a programar, que es algo que luego más adelante, aunque no te dediques a ello, te sirve para entender y también te ayuda mucho a la hora de tener un pensamiento de resolver problemas que muchas veces se te plantean durante los códigos. Carlos, perdona, ¿con qué lenguaje hacía la programación de esto? ¿Con qué entorno? Este fue con MATLAB. Con MATLAB, ¿no? Vale. Y el anterior de la tortuga fue con C++. Luego llegó India. Aquí me fui a una universidad y estaba en un departamento de aeronáutica ayudando a los estudiantes con sus proyectos final de carrera, que todos allí eran sobre drones. Universidades con dinero, no mucho que ver con nuestras universidades. Esta era una de las universidades punteras de India y sus proyectos final de carrera de aeronáutica podían ser sobre salidas de drones. Dos proyectos que me llamaron mucho la atención. Aquí os pongo una foto de uno, que este era un robot como si fuese la Rumba, que tiene que limpiar, pero en vez de limpiar el suelo, la clave era que pasara solo una vez por cada punto. Esto se hacía para optimizar en tiempo o por ejemplo, la otra salida que iba a tener, si tú quieres pintar una pared, pues para que solo diera un brochazo en cada zona y no quedara como más blanca o más pintada una parte. Este fue uno, y otro que me llamó mucho la atención, por ejemplo, fue un dron que subía a las palmeras a fumigarlas. Aquí los chicos hacían sus proyectos y yo les ayudaba a optimizar el código. Yo no soy experto escribiendo, ni informático, ni nada por el estilo. Creo que mi valor añadido en este caso era ser resolutivo. Entonces me explicaban qué era lo que querían hacer, me enseñaban lo que decimos pseudocódigo, y si les veía alguna forma, que normalmente siempre la había, de optimizarlo, pues 4 ojos ven mejor que 2. Y de aquí, digamos que dejé mi parte, bueno, también foto, una recomendación de iros al extranjero. Yo soy por aquí de casa. Es la gente que puedes conocer. Una cosa que aunque esté fuera de mi trayectoria profesional, sí que es algo que creo que debo compartir con vosotros, es que gracias a aprender inglés pude conocer a mucha gente muy interesante y vivir unas experiencias que si no lo hubiera hecho. Y creo que era una cosa que al principio, en mis primeras prácticas en Estonia, me cortaba mucho las alas al principio, era la falta de comunicación, que yo decía, joder, parece súper interesante y te quiero conocer, pero no puedo porque me quedo limitado en la barrera de lo simple, que es lo que me permite mi inglés.
Y cuanto más hablas inglés, más aprendes al final y te permite, yo que sé, enriqueceros muchísimo más. Así que es algo que os recomiendo, que aprendáis idiomas simplemente por... No hace falta por trabajo, pero sí por conocer a la gente. Eso que lo tengáis claro. Y de ahí ya dejé un poco mi trabajo más ingenieril y salté al mundo de la gestión en Airbus. Estoy en Sevilla desde hace 5 años ya, creo. 5 años en Sevilla trabajando para el A400M, que es este avión AC Airbus. Es ahora mismo el más moderno de defensa y es como la joya de la corona de Airbus Defensa. Este avión, este avión se fabrica por Airbus en Europa. La línea final de montaje está aquí en Sevilla. Digamos que en cada zona, por ejemplo, el morro del avión se hace en Francia, el fuselaje, que es el puro, el cuerpo principal, se hace en Alemania, las alas se hacen en Inglaterra, y aquí hacemos la cola en España. Todo se manda junto a Sevilla y en Sevilla se ensambla como un puzzle y de aquí sale ya volando. Entonces os quería contar mi trayectoria profesional, que ya se me va. Aquí empecé en un puesto de Lean Manufacturing. Esto es una metodología de optimización, ¿no? de ideas de mejora. Entonces yo trabajaba de cara a la producción y buscábamos ideas de mejora para agilizar los procesos, reducir sobrecostes. Ya es una mentalidad que si os gusta lo que os decía, los retos, creo que es un segundo paso más allá de los ingenieros. Muchos compañeros ingenieros míos de la carrera no se dedican ni a escribir código ni a diseñar, se dedican a esto, a gestión y a la mejora continua. En Airbus, he tenido muchos puestos por programas hasta el puesto actual, que soy responsable de calidad de proveedores. Este avión, como os digo, se construye en distintas zonas de Europa, pero todo no lo fabrica Airbus. Muchísimo, ya no recuerdo qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto del avión se compra en equipos a otras empresas. Pues yo soy responsable de unos cuantos de esos proveedores, de que lo que entreguen, además de entregar en tiempo, sea en calidad. Entonces, miles de equipos, responsable de millones de euros, y son equipos muy internacionales, igual que los proveedores son de todo el mundo. Por lo tanto, recalco que el inglés os va a abrir puertas. Y como Chascarrillo, por ejemplo, soy responsable del proveedor que pone los equipos, o al que compramos los equipos pirotécnicos para el sistema de defensa, que es tan necesario. Sin esto no podría volar por muchas zonas. Y el A400M, ahora por ejemplo en pleno crisis sanitaria, se ha hecho una configuración de estilo medevac, en el que se puede utilizar, además, este no es un avión de ataque, es de ayuda humanitaria, de transporte, da combustible a otros aviones, y ahora por ejemplo tiene una configuración en la que es capaz de transportar enfermos si hiciese falta. También tiene configuración de paracaidista, es súper versátil, por eso ahora mismo triunfa. ¿Y qué os quería contar? Sí, cosas que me han valido laboralmente o cosas que veo que se valoran hoy en día. No son solo los conocimientos, también son lo que llaman las soft skills, que no sé si habéis escuchado hablar de ellas. Eso, el sistema educativo, como yo lo recuerdo, no te enseña tanto soft skills, sino como conocimientos. Soft skills es la forma de ser. Como os decía antes, que cuando terminaba la carrera, si solo tenía el título no era suficiente, pues el título y las prácticas tampoco son suficientes. Lo que se valora hoy en día para contratarte, aparte de ser buena gente, son soft skills, son habilidades que vas a tener tú como persona, que puede ser creativo, ser original, ser trabajador, por ejemplo, que te gusten los retos. Yo en mi caso lo que me comenta es lo de resolutivo. Y, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha funcionado es lo de que si no puedes, tú lo haces. Ese ser cabezota es por lo menos a mí, en el camino en el que estoy llevando, me está abriendo muchas puertas. Entonces, si os tuviera que dar algún consejo en vuestro futuro, para que os acordéis en algún momento, que seáis trabajadores, va a decir todo el mundo, pero que seáis resolutivos. Que si os preguntan cómo se hace, el no lo sé no vale. No lo sé, pero podría ser, o voy a pensar esto, voy a pensar esto otro. Dar opciones, dar soluciones. En las entrevistas de trabajo de hoy en día, por ejemplo, hacen entrevistas en grupo y meten a 10 personas, les sueltan un reto y no siempre contratan al que lo acierta. Hay veces que contratan al que dice,
o al que dirige o al que dice, muy buena idea, el que valora lo de los demás y el que aporta nuevas ideas. No tiene por qué ser el que lo sabe todo. Entonces, como tips, que busquéis lo que os motive, que entiendo que Kansas, por ejemplo, es una de las cosas que os motiva, y que hagáis lo que os haga felices, sin todo lo que sea legal, pero que hagáis lo que os haga felices. No tenéis que contentar a nadie más que a vosotros, así que ahora que estéis en el momento de elegir bachiller, luego pensar en carrera, pensar en dónde os gustaría llegar, por objetivos, como decíamos, y qué acciones hay que hacer para llegar a ellas. Y no me quiero enrollar mucho más. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Me ayudas? Diego, está silenciado. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Venga. Sí, ¿Cómo has dicho que se llamaba? Uy, perdón, Diego. No sé quién habla. La asociación Sí, la de práctica extranjera. y a ya, te la escribo en el chat. El chat mejor no lo mires mucho. no mira mucho. Ese botón rojo. Ese sale también luego en YouTube. Y el que- rico spam sobre todo. Bueno, luego está el tema que, bueno, hablando ya de cosas más de andar por casa y de pecuniarias. El tema de los estudios en la carrera, de a qué universidad fuiste, cómo lo hiciste para poder pagarte los estudios, sacaste todas las becas o tuviste que trabajar entre medias, ¿cómo fue eso? Pues cuando yo tuve que elegir, aeronáutica solo estaba por entonces en Sevilla, Barcelona y Madrid. Me fui a Madrid porque pensé que al ser la universidad más antigua iba a ser la que tendría los más medios, mejores laboratorios y tal. Y sinceramente no tiene por qué ser así, porque al revés, al ser la universidad más antigua tenía profesores que eran unas eminencias, pero los laboratorios y eso eran los mismos que cuando abrió la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Sevilla me consta que tenía una formación más, te enseñaban más softwares, te enseñaban herramientas y cosas que luego tus primeras prácticas las podías conseguir gracias a eso que te enseñaban, a esas herramientas. Te enseñaban MATLAB, te enseñaban CATIA. Nosotros era mucho conocimiento muy técnico. Pero la universidad, a ver, yo ahora ya con vista del pasado, ¿no? En aquel momento sí que sufrí, como sufrimos todos los que entramos allí. Y quiero pensar que hoy en día lo que me vale no son los conocimientos que estudié. O sea, sí, tienes que estudiar muchas cosas que luego las sueltas en el examen y a los 2 meses casi se te han olvidado. Pero el enfrentarte contra esas cosas te da unas herramientas vitales, te hace una forma de ser que te va a ayudar luego. Por ejemplo, que decía la resiliencia. Yo no sé vosotros, pero yo no había suspendido en mi vida hasta llegar a la universidad. Y luego lo raro fue al revés, lo raro era probar. Me acuerdo del primer examen que tuvimos, no era ni un examen final, era un parcial. Que volvía en el metro de Madrid y había gente llorando, que yo decía, joder, con 18 años este chaval está llorando. Te decía, ¿pero por qué? Y dice, no, es que he suspendido. Y yo, pues hemos suspendido todos, o sea, tampoco lo veía tan raro. Y decía, ya, pero es que he acertado una de 3. Eran 3 preguntas nada más. Y yo había acertado 0. Y yo decía, una de 3, joder, digo, pues no es imposible, chaval. Digo, ya vas mejor que muchos. Pero él era luego resulta de los que dejó la carrera también. Creo que es muy importante eso, la resiliencia de ser capaz de aguantar y bueno, siempre que sea lo que os lleve hacia vuestro camino, que os va a hacer feliz y que os ilusiona. No hay que aguantar cosas que no te lleven a tu camino. Pero si tu objetivo es terminar, sí. Y bueno, por eso elegí Madrid, ya me he ido. Luego sobre becas, pues por entonces sí que había becas que daban a los mejores perfiles del instituto y luego por compañeros sé que si sacas ¿cómo se dice esto? La matrícula de honor, que yo nunca la vi, pero si sacas matrícula de honor también te dan beca y esos créditos es un dinero que te ahorras al año siguiente. Yo empecé a trabajar desde los 16 años en el puerto, aparcando coches, no tipo gorrilla. Digo, no conducía el coche, pero sí les decía dónde tenían que ir y dirigiéndoles dónde se tenían que posicionar dentro del barco, en Almería. Y ese dinero fue con el que me compré mi portátil, con el que podía empezar a salir, pero Madrid es muy caro, o sea que con eso no era suficiente. Había ayudas del ministerio, sí, pero sobre todo las ayudas vienen si sacas buenas notas. Todas las ayudas están condicionadas a las notas en España, o estaban, por lo menos antes. Chicos, más preguntas. Que no pregunte yo solo. Yo tengo una.
Cuando tú Y estás... yo también. Pero bueno, presentaros y si haces la pregunta, por lo menos desbloquea la cámara. Y preséntate, que te conozca Carlos. Vale, la pregunta que tengo yo, bueno, yo soy Jonathan, y la pregunta que tengo es que cuando tú elegiste esa ingeniería, ¿tú qué tipo de ingeniería querías escoger? ¿Directamente la que tienes ahora o querés coger otra, aparte de esa? Yo no recuerdo en qué momento decidí que quería hacer aeronáutica, pero es algo que desde chico lo dije creo que, o esto me dice a mí mis padres, que es porque tenía un primo muy mayor que él no pudo hacerla. Y tenía el run run de que él me había dicho que quería estudiar aeronáutica, pero no le llegó la nota, que por entonces eso va cambiando. Por entonces, por ejemplo, aeronáutica pedía más nota que arquitectura, que es lo que él hizo. Y como él dijo que era difícil, pues yo desde chico siempre dije, ¿eso es difícil? Pues eso es lo que voy a hacer yo. Y cuando llegó bachiller, sabía que quería hacer una ingeniería porque se me daba mejor física, química, matemáticas que la rama biológica. Y dentro de las ingenierías tampoco conocía tantas, que eso es otra cosa que hoy en día quizás podáis vosotros mejorar. Cuando fui a Madrid descubrí que existía Montes, que yo no la conocía. Existía ingeniero de minas que hacen petardos, que eso tampoco conocía. Bueno, petardos, ¿qué quiere decir? Hacen unas bombas que tiran montañas, que son ingenierías que quizás me podía haber planteado, pero las descubrí tarde. Yo sabía que existía, pues, industriales, telecomunicaciones, agrícola, que es lo que hay allí, pero me habían contado que aeronáutica era difícil y que además luego no tenías por qué trabajar solo con aviones, que te abrían muchas salas. Así que por eso la elegí. Luego sí que es verdad que ahora trabajando en Airbus, que aquí la minoría somos aeronáuticos porque no hay tantos. Aquí he tenido un jefe que era químico, una jefa que viene de empresariales. O sea, que luego os van a abrir distintas puertas. Creo que va a ir más bien vuestro futuro según las prácticas que vayáis eligiendo. Pero mira, yo salté de programador a responsable de mejora de una planta. O sea, que eso, haced lo que creáis que os va a ayudar a donde queréis veros. Y sí que escuché una vez en una feria de empleo una cosa que me gustó, que era que cuando somos estudiantes pensamos en qué carrera quiero hacer, diciendo, porque yo quiero ser ingeniero no sé qué. Y no decían, tenéis que pensar qué es lo que os gustaría hacer en vuestro trabajo, no el título que tiene. Pero igual te gustaría dar clases, te gustaría programar, te gustaría hacer un robot. Y entonces una vez sabiendo lo que quieres hacer, dices, vale, ¿y qué carreras hacen eso? Y vas a ver que igual para lanzar un satélite, no todos los que trabajan en lanzar un cohete a la luna son, pues por ejemplo, aeronáuticos. Si sabes lo que te gustaría hacer, puedes tirar un poco del hilo y decir, ¿y qué ha hecho esa gente para llegar allí? Y tienes más opciones, así, para que no tampoco rayéis con la nota, ni me tengo que ir a otra ciudad que no quiero. Puede ser que más cerca de lo que creáis tengáis la solución o la opción. Muy bien. Robert, ¿tenía otra pregunta? Sí. Desbloquea. Fue la primera vez que viste... ¿Qué? Tony, desbloquea la pantalla y preséntate. A ver, se ve desde Rosa Melano, Rosa. porque no tengo webcam. Ah, vale. Venga, pero Así que la preséntate. cámara está desde Rosa Melano y... Ah, vale. Aquí está. Está de incógnito. Soy todo un hacker. Venga, preséntate, Robert. Vale, pero ¿se me escucha? Sí, sí. Vale, pues... ¿Me presento? Sí. Vale, pues soy Robert y poco más. Vivo en un pueblo. Futuro hacker. No tengo una gran historia así que... Vive en un pueblo. Bueno, ¿no? la pregunta... Nombra ese la pueblo, por ¿Qué favor. pueblo? ¿Qué pueblo? Uleila del Campo, Ujú. Gran pueblo. cerca de Almería. Hombre, Y grande, la pregunta grande. que... Cerca, cerca. No, a ver, no... Vive por mi familia y tres más. ¿Tú vas a ser quien va a lanzar el pueblo? ¿Va a dejar huella? ¿Qué va? Venga, Robert, a ver. ¿Sabes lo típico que en todos los pueblos hay un tonto del pueblo? Ese seré yo. Hoy sois 4. Bueno, pues la pregunta que quería hacer es sobre aquella vez que viste a alguien llorando. ¿Fue la primera vez? Por la carrera,
¿Quieres decir? Sí, por la carrera. Por una carrera en general. No, más bien, por los estudios. Por los estudios, sí. Fue la primera vez que vi a alguien llorando porque en el instituto estabas acostumbrado a que el que suspendía, o sea, no lo veía como algo malo. El que suspendía, pues bueno, un suspenso más y ya está. Pero creo que en la carrera, como nos decían el primer día, lo de sois 300, vaya a terminar 100, es verdad que te decían, aquí todos los que entráis traéis de media por encima de 9, entonces seguramente estéis acostumbrados a ser los listillos de la clase. Haceos a la idea que el que tienes al lado va a ser más listo que tú. Y vamos, yo ahí me di cuenta que era el más tonto de todos. Quitando en química, que veníamos muy preparados de Andalucía, en matemáticas, por ejemplo, o en física, el nivel que yo llevaba en aquel año era muy inferior al de otras comunidades. Entonces me tocó empezar a estudiar antes que los demás. Me acuerdo que había unos cursos de curso cero, le llamaban, para dar lo que supuestamente deberíamos saber todos, que eso eran 2 semanas antes de empezar la universidad. Y en ese curso cero había compañeros que decían, buah, esto es de primero bachiller, o esto yo ya me lo saqué. Y yo estaba desde el primer día tomando notas porque había muchísimas cosas que no sabía. Y lo que me dijo un veterano, que era una cosa también buena, lo de conocer gente más mayor o que ya había pasado por tu lugar, me dijo que yo estaba estudiando desde antes de empezar la carrera, ¿no? Esas 2 semanas antes, pero que el que más supiera de bachiller daba igual, que en la segunda semana ya iba a empezar lo nuevo y que iba a recibir palos como yo. Y eso, lo importante al final era insistir, porque cuando te dicen que solo un tercio termina, no es el tercio ni el más preparado, ni el más listo. De esos listos hay 4 contados, el resto somos pesados, que es algo que yo valoro hoy en día, la gente pesada y constante, que es lo que te puede ayudar a ser el hacker del pueblo. Vale. Y lo de llorar, yo no sé, yo no había visto, no se me había dado el caso y me acuerdo que me sorprendió mucho. También en la universidad entraba mucha gente que les habían adelantado cursos y había una chica que desde el primer día ya era la señalada, porque a esta chica le habían adelantado 2 cursos, o sea, llegó a la universidad con 16 años. Era una mega crack de Canarias, había ganado olimpiadas de matemáticas, de física, tal. Y la gente decía, esta chica igual por su edad no va a ser capaz. Y la chica la verdad que se fue en Navidades y no volvió a hacer los exámenes. Y la gente comentaba, pues bueno, que le pasó eso, que no estaba acostumbrada al fracaso, siempre había sido la número 1 y vamos, seguro que hoy en día está triunfando donde esté, pero en aquel momento no lo fue. Y esto no quiere decir que el que lo dejara haya terminado mal, porque conozco casos. Teníamos un compañero que ese caso perdido, estuvo 3 años por lo menos intentándolo, no aprobó nada y se fue a económicas. El chico ahora mismo trabaja en un banco, está ganando más que el resto de aeronáuticos, es un mega crack de la economía y en 3 años no aprobó ninguna, pero ninguna. Y mira, ahora es un triunfador. O sea que esto no quiere decir... Él lo que sí que hizo fue no rendirse, bien, luego vio que él lo que quería no tenía por qué ser vía esa carrera, escogió económicas y ahí está. Hay muchos compañeros aeronáuticos que están trabajando en banca también. Lo que quiero decir que es que no hace falta estudiar. Que yo la idea que tenía en la ESO era que si quiero trabajar en una ingeniería o quiero dedicarme a diseño, tengo que estudiar ingeniería sí o sí. Pues hay otras muchas salidas. Y bueno, y ahora con el grado tenéis infinitas. Sobre todo en nuevas tecnologías tenéis infinitas. Hay de los videojuegos, que yo por entonces no la tenía. Igual sí que me hubiera dedicado a eso. Hubiera estudiado eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, mira, yo quería hacerle una pregunta sobre el tema de los proyectos donde ha estado trabajando. Espera, Manuel, ¿se escucha algo? Espera. Cristian? Sí, ahora tiene que escuchar mejor, ¿no? Ahora. Sí. Con los proyectos donde ha estado trabajando, en uno de ellos me ha dicho, en este que era del dispositivo de la máquina submarina, que tenías que trabajar sobre la optimización de la hélice para transmitir la máxima potencia. Has dicho que en ningún momento lo habías visto físicamente. Es decir, en tus proyectos has estado trabajando sobre todo en lo que es el departamento de programación, departamento de I+D, y cómo te llegaban a ti los resultados. ¿Cómo decías, pues, va correctamente o tienes que ir en este camino, esto no ha funcionado? Toda esa dinámica de feedback.
Pues fíjate que fue muy distinta entre en Estonia, que trabaja, por ejemplo, con una tortuga, con la aleta en la que yo tenía sobre mi mesa el motor y con ese motor, a la vez que iba programando, podía darle a probar y como era por Arduino el primer prototipo, yo podía ver cómo se movía. Y luego lo echamos al agua y tenía mucho contacto con el producto. Pero luego cuando me fui a Italia, donde tú dices que no veía la hélice, sí, como he dicho, allí la forma de optimizarlo era mi trabajo era desarrollar un simulador en el que simulara el entorno. Entonces, no existía hélice. Había una hélice, un prototipo pequeño, pero este era optimizar de cara a hacer una mucho más grande. Entonces, antes de fabricar la hélice, lo que había que crear era un entorno en el que metiendo infinitas formas, ¿no? Tú le dabas unas líneas de contorno, unas condiciones de, pues tiene que ser una línea continua, dentro de esa línea continua puede tener un máximo de una forma, tenía que ser una geometría realista, no valía pues que se pisara sobre sí mismo en una espiral. Entonces, bueno, metiendo unas condiciones de contorno, luego le metías esa misma condición de contorno, le metías variables de la geometría, pues que la longitud, la curvatura, eran todo variables. Luego creabas un entorno virtual que era donde se iba a probar distintas corrientes que le dieran, como en distintos ángulos, distinta fuerza, y te daba resultados de potencia. Y luego le dabas al código a correr y entonces yo estaba más de un día probando infinitas geometrías con esas condiciones de contorno y te decía qué geometría al final era la elegida o era la que más potencia te sacaba. Claro, al principio el código iba probando geometrías muy distintas y luego cuando ya tenía un camino, según encontraba un óptimo, iba siempre acortando, acercándose, iba probando entre varios, no sé si eran 3 o 4 puntos, porque lo que era la generación de infinitas hélices lo hacía otro departamento. Yo estaba más en lo que es el entorno y luego en que corriera el contorno con esas infinitas geometrías. Cuando yo me fui de la empresa, pues fue cuando me fui a India, ya teníamos una geometría. Ahora lo que venía era la fase de fabricarla, que esa yo no la llegué a ver. Y comercializar. Claro, lo que me quiere decir más o menos que has estado trabajando sobre programas de simulación, como puede ser Katia o puede ser MATLAB, y sobre un modelo que sea lo más real posible. Exacto, con MATLAB, fue allí. Pues, muy bien, gracias. Muy bien. Y ya sí que sí, si no hay más preguntas, vamos al momento de la verdad. Al mejor momento. Yo puedo decir unas palabras. A ver. Este señor que os ha dado la charla no era capaz de hablar hasta los 3 años y ahora mira. Y ahora no callo. Muy bien. Orgullo de Tita. Yo solo digo que a Fran le duele la garganta. No. Bueno, pues vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, desbloquear las cámaras los que podáis para hablar. Y bueno, y cuando queráis, un momento, cuando queráis, pues... Diego. ¿Sí? Te decimos que cambies cuando Sí. una... Os vais diciendo. A ver si esto puede ver pantalla. Voy al paseo. ¿Se ve, no? Vale. Y se cambia con esto, entiendo, ¿no? Vale. Joder. Ya. Ya he vuelto. ¿Vale? Cuando queráis. Diego, el modo presentación no se está viendo, se está viendo... Diego, pulsa control F5. Es normal. Vale. Control F5. Sí, muy bien, sí. La teoría me la sé. Muy bien, pues dale. Tienes un pesado, tío. Espérate. Dale, Espera. Chao, veis, tío, ¿te quieres callar ya? Relájate, Benny. Joder, Respira tío. hondo. Toma ya con todos conmigo. Yo que tengo esto bugadísimo. Vale, aquí es lo más que llego, ¿vale? Hasta aquí llegamos. Ahora. Espera un momento. A ver. Ahora. 2 horas.
Madre mía. Vale. A ver. Es que llevo yo como 40 minutos antes. Ya. Venga, ya está. ¿Empiezo? Diego, ¿empiezo? Cuando queráis. Vale. Muy buenas tardes, somos el equipo de SpaceX. ¿Por qué no pusimos SpaceX? Por parte de SIG porque somos 6 integrantes. Y por parte de Space viene la compañía aeronáutica SpaceX. Diego, pasa. Los integrantes del grupo somos Dobleila, Cristian, yo, que soy Fran, y Robert, de Sorba, Benny y Jonah, y de Pulpit Pilar. Pasa. Vale, ¿qué es CANSAT? CANSAT es un concurso en el cual tenemos que montar y programar un mini satélite, porque CAN significa lata y SAT significa satélite, y si lo juntas sale satélite lata satélite, y tenemos que hacer un satélite del tamaño de una lata. Bueno, una vez que lo montemos y lo programemos, lo tenemos que lanzar a 1 kilómetro de altura y que baje, y cuando esté bajando tenemos que recibir los datos por vía ondas de radio que nos tiene que llegar a una estación base y luego analizar. Pasa. Vale. Disciplinas filosóficas STEM. Primero hicimos experimentos científicos en los cuales, en el primero calculamos la velocidad constante y... Espera, que se me ha caído el móvil. Ahí está. Vale, y tiramos una canica, tiramos una probeta de jabón, tiramos una canica, y cuando tiramos esa canica, al principio iba rápido y luego se mantenía en una velocidad constante. Y el segundo experimento que hicimos fue coger un microondas, le quitamos el plato del microondas para que no gire y metimos una tableta de chocolate. Y pusimos un minutito, más o menos, y cuando lo sacamos vimos que había zonas derretidas en el chocolate y otras zonas no. Y con eso pudimos probar por dónde pasan las ondas del microondas. Luego, física aplicada, la usamos para calcular el tamaño del paracaídas y saber a qué velocidad bajaría. Luego hicimos electrónica, hicimos unos esquemas y luego los pasamos a realidad por lo que hicimos. Hicimos una estación base y el satélite. Luego los programamos para que funcionen correctamente. En quinto lugar, fabricamos la carcasa para que se cubra el CANSAT y esté protegido con unas tapas y un soporte. Y por último, trabajamos en equipo y nos lo pasamos bastante bien. Siguiente diapositiva. Vale, motivación y planificación para el proyecto. Dividimos el equipo en 3 grupos. El primero era análisis de datos. Como coordinador teníamos a Diego Jesús. Y en ese grupo estábamos Pilar, Benny, que soy yo, e Iona. Luego, el segundo grupo era presentación, que estaba como coordinador Juanma. Y dentro de ese grupo estaban Fran, Robert y Cristian. Luego, en el último grupo, tenemos como coordinadores Antonio y Diego Llorente, y en ese grupo están Fran, Robert y Cristian. ¿Y qué nos motiva? Aprender bastante física, programación, matemáticas, ingeniería y todo eso con motivación. Pasa. Vale, la misión primaria. ¿Cómo la hemos llevado a cabo? Primero nos organizamos para saber cómo había que hacerlo todo, en qué lugar y por dónde empezar. Luego trabajamos en equipo, decidimos a quién le tocaría cada cosa después de organizarlo y decidimos cómo realizarlo. Luego lo desarrollamos todo y por último hicimos las prácticas y las pruebas. Ya está. Siguiente diapositiva. Desmuteate, no se te oye. Ya he cambiado. Que no soy yo. Sí, que sí, vayona. sí, vale. La misión secundaria. La misión secundaria la hemos decidido hacer los cohetes de agua. ¿Y por qué?
Bueno, esto es porque desde un principio empezamos con cohetes de agua y hemos ido mejorándolos más y más. Después, y además de que su combustible es barato, no contaminante y fácil de conseguir, conseguimos alturas impresionantes y nos divertimos mucho con ellos. Hemos medido todo con un Arduino, cableado y mucho programa. Para salvarlo, un paracaídas. Pasa. Hemos estudiado mucho el aerodinamismo de los cohetes, la cantidad de agua que hay que echar y el peso que debe tener cada cohete. Esto lo hemos conseguido solo con el trabajo en equipo, el estudio, el esfuerzo y a costa de prueba y error. Pasa. Las pruebas realizadas nos ha interesado también la bajada de temperatura que se produce al soltar la presión y el cohete al despegar arriba. Ahí se produce un cambio de temperatura muy grande, ¿vale? Llega a temperaturas de menos 90 grados, menos 37 grados, menos 50, menos 90 creo que también. Así que hemos instalado en un cohete, hemos hecho un cohete y le hemos instalado un sensor de temperatura para saber eso, ¿vale? También hemos hecho cohetes con paracaídas, que al principio iban mal, pero después, con más estudio y dedicación, hemos conseguido dar resultados. Hemos hecho primero cohetes con paracaídas que eran manuales, pero no salieron bien. Luego le pusimos un servo, un Arduino, y lo hemos probado y van bien. Ya está. Bien, pues aquí empezamos con el diseño del CANSAT y vamos a empezar explicando primero el esqueleto exterior. A la izquierda podemos ver un boceto inicial del diseño que está creado con una herramienta de diseño 3D llamada Tinkercad, y a la derecha podemos ver el diseño más avanzado que tenemos junto a una vista general de los elementos de la estructura. Paso. En cuanto a prototipos, hicimos varios. Cristian, perdona, Cristian, activa tu cámara, por favor. Es que no me va a ir bien la conexión, Diego. Ah, vale, venga, sigue. No se me va a escuchar. Sigue. Bien, pues en cuanto a prototipos, hicimos varios, pero finalmente nos quedamos con el que está más a la izquierda. Y ya que era más compacto y cumplía con nuestras expectativas. Al otro lado, pues podemos ver un esquema de la electrónica en una placa protoboard. Pasa. Y para los componentes electrónicos tenemos un Arduino Nano, un sensor de altitud, otro de presión y otro de temperatura, una batería de litio, un zumbador y un LED. Y para la estación base hemos usado una antena APC 220, la versión 3, y una placa de base Bluetooth BLE Nano. Pasa. Sí, voy a quitar la cámara porque se me había quedado pillando los diapositivas. Ah, vale. Bueno, aquí tenemos a la izquierda el esquema de la estación base conectada al BLE Nano con los componentes que acabamos de mencionar. Y a la derecha la estación de tierra de montado. Y usamos estos componentes por el tamaño y el ahorro de energía, ya que como se alimenta de la misma energía del portátil porque va conectado con el USB, pues ahorramos más energía. Así tenemos conectada la estación tierra con el satélite, ya que el cerebro del satélite tiene los mismos componentes que la estación. Pasa. Y aquí tenemos el paracaídas, que era para la misión primaria. Tiene un diseño ortogonal para que su reducida área consiga hacerlo descender a buena velocidad. Además está bien reforzado para evitar que se rompa. Con el paracaídas hicimos una prueba tirando nuestro Kansas del tejado de la casa de Cristian. Y ahí el sensor encargado de medir la altura se nos descalibró, pero no supuso ningún impedimento para realizar los cálculos porque la relación entre los metros y el tiempo sí era correcta. Pasa. Y obtuvimos la siguiente gráfica, bueno, que es la misma que la anterior. Y en ella concluimos que tuvo una velocidad de 5 metros por segundo en su punto máximo a los 7,96
sí, 7,92 segundos. Y según las bases del concurso debería ser la velocidad entre 8 y 10 u 11 metros por segundo, así que nos falta todavía mejorarlo, pero lo mejoraremos. Pasa. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues básicamente veíamos vídeos en YouTube y nos llamó la atención. Entonces, pues nosotros quisimos probarlo también y compartirlo por las redes sociales. Pero pronto más tarde descubrimos el proyecto Kansas, que cumplía con todo lo que estábamos deseando. Puede pasar. Redes sociales. En Twitter hablábamos de nuestros avances. En Blogger también hablábamos de nuestros avances, pero más en profundidad. Y por último en YouTube publicábamos nuestra videoconferencia y pruebas que hemos realizado a lo largo del tiempo. ¿Y quién es detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto está ESA, que es la Agencia Espacial Europea, ESERO, que es la Oficina Europea de Recursos para la Educación Espacial en España, y por último el Parque de las Ciencias de Granada. Y ya está. Lo que esperamos nosotros para el futuro es que a las personas le empiece a llamar más la atención este tipo de proyectos y que se empiece a unir para que luego en un futuro, en vez de ser SpaceX, seamos Space 10 o un mayor número. Digo, puede pasar. Y aquí termina nuestro trabajo y muchas gracias por escucharnos. De nada. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, te toca dar tu evaluación. ¿Alguna opinión? Opinión, bueno. No sean malos, ¿vale? No, primero tengo algunas dudas. Si me podéis decir, ¿cuáles son las bases del concurso o las normas? Las normas son que más o menos el satélite tiene que, es que no me sé muy bien las medidas, creo que eran 45 por 12 o algo así, milímetros, centímetros, no, milímetros. Y más o menos del tamaño de una lata de Red Bull. Los componentes del satélite no pueden salir fuera del rango que te he dicho, excepto el paracaídas. Y había un límite de dinero que podías comprar o algo así, de los materiales. No sé, eso no me acuerdo. Eran 300 euros, creo. ¿Y cumplís esos requisitos? Sí. Sí, cumplimos Sí, todo. también están los de máximo 20 años, que también, entre 14 y 20 años. Mínimo 4 personas y somos 6. Y habéis hablado, Pilar, en tu parte has dicho algo también de la velocidad, pero que todavía no la Sí. cumplíais. No tenéis que Sí, porque según las bases... ¿Cómo? Para poder presentaros, ¿no tenéis que cumplir? Sí, es que ese era el primer lanzamiento que hicimos. Y como ahora, pues bueno, ahora simplemente estamos encerrados, así que cuando podamos volver a salir tenemos que mejorarlo para que llegue, nos falta poco para que llegue a los 8, que son los mínimos, a los 8 metros por segundo. ¿Para cuándo tenéis que presentarlo? Pues es que todavía no lo sabemos seguro, porque me parece que está todo parado, ¿no, Diego? ¿Cómo? Sí, con No es esto tampoco que no se sabe la fecha seguro. Ah, Sí, claro, con esto de la cuando alarma, estamos a se expensas de la canceló. cuarentena. Claro. Digo, porque tenéis que tenerlo corregido Dígame. entonces, para entonces. Luego Sí. también me llamaba la atención, Hola, Miriam. ¿cuál es dime. el premio de esto? Sí. Trabajo en equipo. Buena. No nos lo han dicho. Estoy en Sí, trabajo vale, ahora. entonces, Estoy ¿por en qué una participáis? videoconferencia. Pues porque cada uno- está chulo. Porque nos gusta Porque ese nos tipo de gusta cosas. y además Vale. Es aprende entretenido, haciendo esto aprende a hacer otras cosas. Aprende conocimientos. a trabajar en equipo, a usar GeoGebra, por ejemplo, y Vale, así vale. mirar mejor lo de las funciones, Ya sabes matemáticas. La física también, porque juntamos matemáticas. Demostrárselo al mundo.
Sí, a través de las redes No, sociales. por ejemplo, O con de los que no sea solo como queremos, sino como que tenemos unas bases que cumplir, quizás si nos forzamos más. No es lo mismo algo que nosotros, pues bueno, sí está bien, a algo que no tiene que ser así. Claro. Ahora sí. Tienen un objetivo, pues. Muy bien. ¿Habéis visto otros años, otras participaciones para basaros en eso? No. ¿No? No, la verdad es que no. Diego llegó un día y nos dijo, ¿queréis apuntaros a un concurso de cohetes? Y nosotros, pues vale. Como, ¿por qué no? Y ahora que Puede salir salir. Y Diego no confiaba de que íbamos a pasar la primera ronda. Y la hemos pasado. Enhorabuena. Ahora un consejo que os puedo dar, esto con la mirada ya de gestión de proyecto, para los problemas que tengáis, seguro a otro se le ha tenido el mismo problema antes. Entonces, si tenéis forma de acceder a histórico, a lo que anteriores proyectos, podéis coger ideas, leer un poco, lo que decíamos antes de aprender, ser curiosos, porque igual el mismo problema que tenéis vosotros de que no llegáis a la altura o a lo que sea, o a la velocidad, se le ha planteado a otro y tenéis ya una solución y no tenéis que volver a reinventar la rueda. O sea, está bien ser original, pero también ser listos y aprovechar el conocimiento que otra persona ya lo ha compartido. Y os quería preguntar, he visto que habíais programado, ¿en qué lenguaje habéis programado? ¿Cómo era? Arduino DS. Arduino. Arduino DS, pero Arduino no es el lenguaje como tal. No, ¿cómo se llama? Creo que era C++ o Python, JavaScript. No sé. Es que hemos dado un puñado de lenguajes, en serio. Porque primero dimos Python y luego JavaScript. No, primero Scratch. Vale. Diego se está descojonando. Scratch era el fácil, no era el del gato. Ese es para niños. Pues eso igual lo podéis añadir en las diapositivas, en la presentación, el lenguaje. Y es una pregunta que deberíais saber, porque si lo habéis hecho vosotros, deberíais saber en qué lenguaje Ese almohadilla. ¿Qué es? La C y la almohadilla esa. ¿Cómo se llama ese lenguaje? ¿Lo habéis escrito vosotros? Juanma, Diego, ¿le podéis echar un cable? Diego, ¿cuál era el lenguaje? Diego, por favor, no te rías. Entiendo, ¿no? A ver, lo que han programado ahí es Arduino y Arduino se basa en C o C Sharp, que es el que tú dices. No es exactamente C, pero básicamente. Esa has visto, yo lo sabía. Claro. O acaba de pillar, vamos, robando Es que en el Banco Diego, de España. es que Diego nos dijo solo, venga, ¿queréis programar con Arduino? Nosotros, pues vale. Eso es lo único que nos dijo. Pues de cara a la siguiente fase, Nos lo han mandado. os van a preguntar, quizás os pregunten ese tipo de cosas para que se vea que lo habéis hecho vosotros. Entonces puede ser que lo hayáis hecho, pero no os acordéis del nombre, así que memorizad. Es que ya te digo, hemos dado tantos lenguajes que... Bueno, podéis venderlo así también, que conocemos muchos lenguajes o hemos hecho prototipos en distintos lenguajes, pero para esta versión que os estamos presentando, el lenguaje es C. Luego os iba a preguntar, ¿habéis hablado de un presupuesto? ¿De dónde habéis sacado vosotros? ¿Tenéis sponsor? ¿De dónde habéis sacado el dinero para los materiales? Diego es nuestro proveedor. Sí. ¿Diego o una organización detrás? Sí. Guadatech. Guadatech. Y en la presentación, ¿comentáis en algún momento los sponsors o el presupuesto? Pues no me ha parecido verlo, ¿no? No. Uy, Cristian, muy mal. Nene, No, Cristian, no, sois 6. que no era solo mi trabajo. Claro. En la presentación, bueno, ahora después avanzaré a la parte de presentación, pero si hay unas bases del concurso y unas normas, no tenéis por qué repetir las normas porque es algo que ellos van a saber, pero sí igual estaría bien enseñar cómo las cumplís. Entonces, bueno, he preguntado esta mañana a una compañera del trabajo que es experta en presentaciones y me ha dado algunos consejos que podía ver si los estabais aplicando o no. Entonces, bueno, primero va a ser sobre la parte de presentación, otro tema de discurso y otro es cómo llegar. Sobre la parte de presentación creo que sí que está muy completa porque me ha dicho que principalmente tiene que ser una cosa simple, sin transiciones ni distracciones. Y la vuestra es muy simple porque ponéis los puntos clave, eso sí que está muy bien. Y las fotos, no ponéis textos largos ni, vamos, que el que está atendiendo, yo no estaba mirando tanto la presentación leyendo texto porque no había dónde leer. Veía una foto que no me distrae de vuestro mensaje. Así que muy bien, los puntos claros y concisos. Solo he apuntado aquí, hay una slide en la que comentáis el paracaídas, que creo que se os sale el texto paracaídas,
Y creo que no es que le digo slide, ¿cómo le decís vosotros? Sí, ¿no? En la diapositiva. En la diapositiva en la que os presentáis el equipo, creo que a Pilar le ponéis Pulpi, pero no ponéis su nombre en ningún lado. Entonces esas cosas, como os las presentáis vosotros muchas veces, son cosas que os podéis fijar, pues no es como si no lo conocierais cuando escuchéis a vuestros compañeros, para ver esas pequeñas chorradas, pero que lo ve el que lo presenta. Mira, ahí veo Pulpi, pero no pone Pilar, ¿no? En ningún lado. Ah, sí, tienes razón. Luego, de la parte del discurso, es muy importante cuando quieres venderle algo a alguien, es que estéis convencidos, que no vale decir, bueno, creo que alcanzó 90 grados bajo cero, o creo no, lo tienes que saber. Y si no lo sabes, lo dices, pero como si lo supieras, y nos convences de que ha llegado a 90. Los creo no vale, o no me acuerdo en qué desarrollé, pues das ideas. También, si no lees, mucho mejor. Y estaría bien seguir un índice. Entonces, bueno, esta parte, si podéis, o al inicio del discurso decir cómo vais a desarrollar toda la presentación, algo que sea, que cuando yo iba por este slide, pues hacerme una idea de qué va a venir después o cuánto me falta. Otro consejo así bueno es lo del gancho. Esto en las presentaciones, como hacen los monologuistas, si lanzáis un gancho al principio, no tiene por qué ser de humor, pero sí que, por ejemplo, lo del Six que habéis hecho está muy bien. ¿Por qué Six? Porque somos 6 personas. Y luego retomarlo al fin, terminar al final con un resumen y con este gancho bien. Pero también es recomendable utilizar ese gancho a mitad. No sé si vuestro gancho va a ser que sois 6, como utilizarlo en medio, pero recordar el gancho, porque luego, como os voy a decir en el siguiente punto, es muy importante. Ese gancho es lo que os va a diferenciar. Y al final, un final con resumen y que justifique, sobre todo, por qué vais a ser los ganadores. Necesitáis convencer. Entonces, al final, aparte de presentar vuestro proyecto como uno más, no puede ser uno más, tiene que ser por qué es el ganador, por qué el vuestro tiene que ser elegido, por qué el vuestro va a ser ahí. En motivación, por ejemplo, en la slide que poníais la motivación anterior, Diego, me ha llamado la atención que uno de los puntos de motivación es todo eso con motivación. La redundancia. Pero bien. Y la última parte, que creo que es la más importante a la hora de vender los productos, el dejar huella. Esto es una cosa que con el tiempo se va desarrollando. Entonces, bueno, tenéis la oportunidad ahora de empezar a desarrollarla, que es el destacar, el dejar huella. Tenéis que destacar frente a los demás, vender porque vuestro proyecto es mejor. O sea, yo veo este y luego me presentan otro y yo este, ¿qué tiene de especial? Porque tengo que elegir el vuestro. Entonces, cuando descubráis cuál es vuestra gran ventaja, pues es que puede ser cualquier cosa. Vosotros mismos tenéis que saber cuál es vuestra gran ventaja, tenéis que machacarla para venderla. Y que luego cuando termine la presentación, el jurado haya visto 80. Si habéis vendido una idea fuerte y habéis dejado huella, la gente se acordará de, pues mira, estos eran los que eran 6 del pueblo, o estos eran los que su satélite hacía esto. Tenéis que dejar huella de alguna forma. Hay gente que utiliza lo que dicen trucos de circo, que es pues o meter bromas, o ir todos vestidos iguales, repartir branding, de esto como propaganda, o hacer algo interactivo incluso con el jurado. Esas cosas llaman. Pero nos vestimos de Charlie Chaplin. Por ejemplo, es una forma de que se acuerden, que la gente diga, el equipo que se vistió de Charlie Chaplin, pero estaría bien que además se acordaran de algo de vuestro proyecto, porque si no, van a decir, ¿y qué hacía? No me acuerdo, solo me acuerdo que iba a Charlie Chaplin, entonces estaríais eclipsando vuestro proyecto. Entonces recomiendo que encontréis cuál es el punto fuerte de vuestro proyecto y lo reforcéis en la presentación para que quede claro qué es lo vuestro. Ahora mismo sabríais decir cuál es el punto fuerte de vuestro proyecto. Sabemos crear cohetes de agua. A ver, que hemos empezado antes y no sabíamos nada de este programa y hemos aprendido mucho de antes. Y hemos ido al instituto y nos han dado esa oportunidad de mostrar a más gente lo que podemos. Porque tenemos un gran CDR. Vaya, sí, gran CDR. Bueno, lo resumo mejor, un épico CDR. Aquí Lo suena que más no- convincente. Suena más convincente. Pero Lo del cohete decirle de a Carlos agua. que es un CDR, porque vamos. No lo sabe. Yo no sé lo que es para vosotros un CDR. Vale, creo que soy bastante inteligente.
Pero decírselo lo que Me ha es. quedado claro el La error. ficha técnica del proyecto. Claro, es la ficha. ¿Qué es un CDR? Es que si no- Critical Report Design. Ah, vale. Entonces, ¿CDR o CRB? Critical. Critical Design Report. Vale. Vamos, el trabajo que han tenido que entregar. Eso. El trabajo Casi por de- escrito. Con el que habéis pasado a la siguiente fase. Exacto. Y en ese reporte no decíais eso, que era vuestro punto fuerte. Porque, por ejemplo, lo del cohete de agua es un punto fuerte que seguramente otros no lo hayan hecho. Pero en el concurso de Kansas, ¿hay algún momento, un requisito en el que tú tengas que lanzar el cohete o la lata? No, ¿Tú no, solo pero distingues creo, la lata? pero creo que lo podíamos mostrar ante la gente y hacer pruebas tirándolos. Me parece muy curioso para venderlo, pero de cara a que tu producto, lo que te están pidiendo a ti es el satélite, no sé si sería el punto fuerte número 1 del Que, concurso. que podemos montar el satélite en esos cohetes para hacer las pruebas. Pero yo ahora si me pongo la gorra de jurado, yo lo que te he pedido es una lata, yo no te he pedido que lo lances. Yo tengo mi lanzador que es mejor que el tuyo, te digo. Entonces yo me da igual como tú lo lances, yo lo que quiero es una lata que vaya allá arriba y que sea la mejor lata. Pues bueno, el tuyo costó 200 euros y el mío ha costado 5. ¿Cómo, perdona? Que tu lanzador ha costado 200 A ver, podemos y el decir mío ha que costado, somos chavales del pueblo y separados. Yo sé que hemos aprendido mucho. No, pero Bueno, lo que también dice- hemos tenido gente que nos ha ayudado. Lo que dice Benny es, yo creo que ha dado en el clavo, que es el bajo coste, que el proyecto lo que vende es que con baja financiación puedes montarte tu propio Kansas en el instituto de tu pueblo o en el club de ciencia de tu pueblo sin tener que tener un lanzador de miles de euros, sino lo puedes hacer con botellas de agua. Y el satélite que ellos han desarrollado es lo suficientemente ligero y es incluso más pequeño de lo normal para un Kansas para poder meterlo en un cohete de agua. Vale, entonces, por ejemplo, ahí vuestro punto fuerte podría ser que es pequeño y ligero. Pero yo ahora me pongo la gorra de malo, ¿eh? Yo te estaba pidiendo un satélite en una lata con máximo 300 euros, porque yo tengo un presupuesto de 300 euros para pagar al instituto que me traiga el mejor satélite en una lata. Yo tengo mi lanzador, que no sabemos cuánto me ha costado. Igual me ha salido gratis, o igual también es un lanzador de agua. La cosa es que quiero el mejor satélite en lata. Entonces, tu satélite en lata, ¿qué me ofrece que no puedan ofrecer los demás? ¿O por qué tengo que elegir el tuyo? Esa es la pregunta que quiero que al final seáis capaces de contestar. Porque es lo que yo no sé si en esta fase eliminan a gente o tenéis que cumplir unos requisitos y así pasáis. Pero si estáis compitiendo contra otros satélites en lata, tenéis que saber por qué el vuestro es mejor y eso reforzarlo. Porque todo lo que hay alrededor, yo valoro mucho que hayáis aprendido y que tengáis un lanzador que puede ser mejor que el de ESA, o que el del Centro de Ciencias de Granada o quien sea. Pero yo lo que quiero en el concurso es un satélite en lata, por lo tanto quiero ver eso. ¿Y por qué eso es el mejor, el vuestro? Quizá haciendo más caso a los sensores compuestos o dándole más visibilidad. Eso que nuestros sensores son mucho más precisos. Tenemos que poner cosas diferentes. Porque en realidad no le hemos dado mucha importancia en sí a los sensores, pero son bastante importantes. Es que no le habéis dado nada. Vuestro cohete iba a medir la ultravioleta y no lo habéis mencionado. A ver, eso es lo que voy a mencionar. Lo de la ultravioleta hemos puesto 4 sensores en el Kansas. No son 3. Son 3. Lo ha Son dicho muy 3. convencido, que eso es bueno. Son 3. Si nadie lo comprueba... Pero es lo que ha dicho Son 3, yo me Juanma, ¿no? acuerdo. En la Son presentación no habéis nombrado. En la presentación no habíamos nombrado que ibais a medir los rayos ultravioleta. ¿Vale? Cierto. Eso es importante. No, Más que nada porque es vuestra misión. Es vuestro proyecto. Y también un poco con lo que ha dicho Carlos de buscar vuestro propio camino. De decir, bueno, seguramente no llevemos que también creo que se podría enfocar así. Seguramente no llevemos el mejor satélite, pero desde luego hemos tenido una de las mejores formaciones haciendo este satélite. Nos ha permitido aprender a hacer todo esto que no sabíamos en un ambiente
rural que no es precisamente el idóneo para hacer estas cosas. Y en análisis de datos, por ejemplo, que también lo he echado en falta, ya tengo que decirlo, pues si no exploto, decir que el análisis de datos que lo había hecho porque hay muchos equipos que llevan los mejorcitos en análisis de datos, y en cuanto le llega los datos del satélite, rápidamente el ordenador le lanza el análisis de datos instantáneo, porque llevan una programación en Python muy fuerte y demás. Y sin embargo nosotros llevamos, en ese sentido, de los peores análisis de datos, porque es que resulta que lo hacemos con GeoGebra, uno de los programas que no es precisamente rápido, porque hay que gastar tiempo en meterle los puntos y todo eso. Pero ¿por qué hacemos el análisis de datos con GeoGebra? Porque tú dijiste que teníamos que aprender a usarlo y no hacer un programa automático. ¿Y por qué tenemos que aprender a usarlo? Así lo entendemos mejor. Porque así sabemos usar mejores herramientas y las podemos usar luego para el colegio. Por Y ejemplo, porque es mejor para interpretar los datos. Si te lo hacen todo automáticamente, tú en realidad no sabes para qué son. ¿Y qué había aprendido con GeoGebra? ¿Qué concepto matemático importante había aprendido con GeoGebra? Derivada. Las funciones. O sea, todo eso que habéis dicho ahora mismo en 20 segundos, en análisis de datos es lo que tenéis que haber dicho y no lo habéis dicho. Y no solo eso, mira, la electrónica, sabéis que hay unos kits, porque a nosotros nos dieron un kit que viene todo integrado. Simplemente le dices que quieres medirte y te lo mide. Estaba roto. Vosotros habéis comprado los componentes, lo habéis soldado, lo habéis diseñado y lo habéis hecho vuestro propio satélite, desde cero. Por eso tenéis lo de la electrónica. El diseño de la carcasa igual, no es comprar, la habéis diseñado, la habéis imprimido en 3D y ahí la tenéis. Y Vamos, que lo importante no hemos dicho nada. Y el análisis de datos igual, no es que tú coges unos datos que te han mandado y te los imprime en la pantalla, sino que lo habéis hecho casi que a mano, lo analizáis vosotros. O sea, todo lo habéis hecho vosotros. No Pues es un programa que lo hace. Eso es un punto fuerte que tenéis que vender, porque vosotros no habéis comprado. Entonces, la parte de presupuesto, sin compararnos con otros, o sea, hablando de que tenías tu presupuesto máximo de 300 euros, pero vosotros lo habéis hecho todo casero. Yo, por ejemplo, he visto en la slide, en la presentación, lo de la carcasa, pero no sabía que la habéis impreso vosotros. Pues me parece es un punto muy fuerte, que todo es vuestro. Y lo que habéis dicho también de la programación es vuestro. Lo habéis hecho como a bajo coste, sin compararnos, sin saber cómo lo hacen otros. Pero quizás vuestro punto fuerte podéis venderlo, que con falta de acceso a las nuevas tecnologías, porque luego, no voy a decir falta de nuevas tecnologías porque todos tenéis aquí la impresora 3D, que otros igual no tienen, pero podéis tener, al ser en pueblos, podemos vender que esto está lejos y que habéis necesitado de videoconferencias o algo porque no teníais un espacio donde reuniros. Podéis venderlo de muchas formas, pero siendo de pueblo, vamos a ponernos como si esto fuera una complicación para hacerlo, para avanzar con el proyecto. Lo habéis hecho todos vosotros y de forma casero. Esto lo dicen como el do it yourself, como que lo has hecho tú, que no es nada comprar. Y eso me parece una cosa muy fuerte que quizás otros equipos no lleven. Equipos que tengan más presupuesto o unos sponsors detrás más, que tengan facilidades para soltar billetes. Otra cosa que no han puesto en la presentación y que Antonio los va a matar cuando lo vea. Antonio es el coordinador, que no puede estar hoy en la videoconferencia porque está Luquinena, no tiene mucho ancho de banda allí. Y no han puesto lo de que acabas de decir, que hemos hecho hemos intentado hacer un proyecto amigable desde el punto de vista ambiental. Y entonces, aunque estábamos en 3 o 4 pueblos distintos, los componentes del equipo, pues hemos intentado hacer muchas videoconferencias y también se ha hecho que los desplazamientos entre pueblos que hemos hecho con los coches para juntarnos en las reuniones presenciales, luego se ha hecho los cálculos y se ha compensado la huella de carbono y se ha pagado una asociación, no sé dónde era, un dinero para compensar la huella de carbono que nuestros coches han producido en los desplazamientos. Una cosa novedosa que hizo Antonio y que no lo habéis dicho en la presentación tampoco. O sea, es lo que dice Robert, el CDR es la leche. Todo está en el CDR, pero si no lo utilizáis en la presentación, el jurado no se va a leer el CDR, eso lo digo yo. Tenéis que hacer lo que se lo lea y que lo que dice Carlos, que dejar huella y que le echen un ojo al CDR a raíz de lo que digáis. Pero si no decís eso, pues ni siquiera le van a echar el ojo al CDR. Y ahora que hemos hablado un poco más del proyecto, por ejemplo, sí que me deja huella al pensar que habéis hecho un proyecto bajo coste, hecho por vosotros mismos y eco-friendly, que bueno, hay muchas palabras para llamarlo.
pero que os habéis preocupado por el medio ambiente, que ahora está muy de moda además, y que habéis hecho ese pago para bueno, como has dicho, Diego, por la huella De carbono. de carbono. Habéis pagado incluso, o sea, que eso es algo que creo que me acordaría en el futuro, después de ver 20, decir, coño, pues aquellos de 6 del pueblo lo hicieron ellos todo, con videoconferencia, intentando contaminar lo mínimo, con un bajo coste, y además viniendo, pues yo que sé, que no habíais programado, ¿no? Aprendiendo de cero, y que lo del cohete de agua quizás podéis venderlo también como que es vuestro origen, de que a vosotros os llamó la atención esto gracias al proyecto de agua. Entonces, de ahí la haría de, escuche, pues estos son los 6 que empezaron con cohetes de agua y terminaron haciendo el satélite, que lo hicieron ellos todo en su casa y además siempre pensando en cómo podían hacerlo eco-friendly. Y ahí me quedaría, que luego hay un análisis de datos que sí, que veréis los ultravioleta porque es lo que os piden, pero que todos lo van a conseguir. Esto es como lo de cuando terminéis el instituto, todos tenéis el título. Pero ¿qué os diferencia de los demás? ¿Por qué me voy a acordar yo de vosotros? Pero eso lo hemos dicho. Muy bien. Yo también veo unas cosas ahí que está un poquito análisis de datos. Si tenéis datos de otras medidas, es importante hablar de ellas. No solamente habéis centrado en el análisis de datos solamente en la velocidad. Hay unas condiciones en el proyecto, en el concurso, que se os pide como mínimo. Y sobre todo lo de los cohetes de agua, más que centrarlo como segunda misión, como un complemento. Un complemento porque eso no te lo pide, como había comentado Carlos, es decir, el lanzador ya lo pone la organización. Pero vosotros habéis tenido que, para tener vuestros experimentos y vuestras experiencias, habéis recurrido al cohete de agua, que os podía dar experiencia y valorar los resultados hasta llegar hasta donde habéis llegado. Muy bien. Sí. Y luego otro tema. Nos pedían un proyecto secundario, ¿no? Otra cosa que hiciéramos además del Kansas. Sí, es lo que dice Manuel precisamente. El proyecto secundario es la medida de los rayos ultravioleta, que es vuestro proyecto secundario. Y en el análisis de datos no hemos puesto nada. Bueno, no hemos puesto nada porque realmente con la cuarentena, ¿qué ha pasado? Pues no hemos podido hacer no estaban listos los sensores todavía como para medir en un lanzamiento y no dio tiempo. Y lo que sí teníamos listo era pues que básicamente el lanzamiento de una prueba que se hizo en un Leila, sí teníamos los datos de la velocidad. Por eso no está lo del ultravioleta. Pero que sí, Manuel tiene razón en el sentido de que no habéis nombrado... La misión secundaria no la habéis nombrado para nada. No hay una diapositiva que diga la misión secundaria es esta. La misión primaria, claro, es medir la velocidad. Esa lo habéis puesto. Habéis hecho un análisis de datos de la misión primaria. Pero tenéis que tener... Ya sabéis que esto va muy rápido la presentación. Y el día de la presentación tenéis que tener diapositivas, plantilla de diapositivas listas para poner las distintas cosas. Entonces tienes que tener un análisis de datos de la misión primaria y una diapositiva preparada para que cuando tengas los datos de ultravioleta, ponerlo ahí el análisis de datos de ultravioleta, ¿vale? Es que es muy poco tiempo, Diego. 10 minutos no es nada. Pues... Yo que también, porque el coronavirus yo casi no me acordaba de nada. Porque pasó mucho tiempo y... A ver, otra cosa que era obligatoria es que el satélite tiene que ser capaz de comunicarse. Y pruebas de comunicaciones habéis hecho también. Sí, es verdad. Ahí no Claro, sobre todo para recoger los datos, los recogí por radio, ¿no? Vía radio. Sí. Sí, he puesto una foto, pero no la habéis mencionado. Sí, aquí hay una foto. También es que mira, en 10 minutos hemos tardado 15 minutos. Lo del tiempo, te digo otra cosa. He visto que habéis recauchutado 2 o 3 de mis diapositivas. Y en una de ellas, por ejemplo, sale lo de Cero, Parque de la Ciencia y todo eso. Eso yo lo puse para explicárselo al instituto que no saben quién es. Pero creo yo que a los del Kansas no tienes que explicarles quién es el Cero, el Kansas y Parque de la Ciencia. Sí. Esa diapositiva la habéis cogido porque decías, voy a rellenar. Pues ahí has perdido 2 minutos. Pensaba que había que explicarlo de verdad eso. No. Aquí podéis aprovechar para agradecer a vuestros sponsors. Claro. Pero yo pensaba que había que decir eso de verdad.
No, era que el origen de la diapositiva es que la empezó Juanma para usarla en el instituto, para presentarla en el instituto. Y también se pierde mucho tiempo leyendo. Si tú te lo has aprendido de tal manera que ya te lo sabes, vas mucho más rápido. Pero, por ejemplo, Benny y Jonas... Benny sobre Que todo yo no he leído. Pues parecía que lo leía. No tenían nada natural hablando. El más natural que he visto, más suelto, ha sido Robert, con diferencia. Pero vamos, es que él es así de suelto, del natural. pero que muy bien, Robert, muy bien. Dentro de lo que ha hablado. Pero os he visto a todos, a casi todos, os he visto forzados. En la base del Yo algunas cosas las he leído, pero otras... No la mayoría, pero más o menos. Las he dicho sueltas. Bueno, decir una otra cosa. Espera, Robert, antes de que siga. Habéis dicho al principio que SpaceX sois porque sois 6 y Space por SpaceX. Yo no diría SpaceX, eso es una empresa y competencia. Tenéis que decir porque os gusta el espacio, porque os gusta... No, a mí me gusta SpaceX, sí. A mí me gusta SpaceX. Y no SpaceX. Yo no sé qué es SpaceX. Yo conozco a SpaceX. Cállate. Estamos lo habéis acabando ya, dicho. ¿qué? Y... Sí. Venga, Robert, ¿Qué? Sí los que no, buenos- Fran. Venga. Los 10 minutos son lo todos que iba a decir. requisitos, ¿no? Son base del Vale, concurso. venga. Sí. Pues no podéis negociar con eso. Tenéis que hacerlo en 10 minutos. Claro. Sobre todo cuando pasáis de un hablador a otro, de un ponente a otro, empezáis un poquito con un rodeo. Esa explicación de pasar de un tema a otro dando un rodeo de presentación, también debéis de eliminarlo. No hace falta, cuando estás hablando, no hemos organizado de esta forma porque trabajo el equipo. No, la organización es esta, tres áreas y los componentes son estos. Para que tengáis tiempo luego a explicar más cosas. Claro. Sí, eso yo lo he visto en 2 o 3 diapositivas, que teníais una lista de cosas y la habéis leído. No tenéis que leer los componentes ni la gente. Pues estos somos nosotros. Esto es lo que lleva nuestro cohete. Podéis mencionar algo que sea importante, pero no todo. En 10 minutos das tiempo de sobra para todo. Que no estáis aquí presentando la relatividad general, que es lo que dice, la frase en la que dice Carlos, dejad huella. ¿Vale? Y habéis visto, hay veces que para la transición entre los lectores, en las noticias últimamente lo hacen mucho. Mira, Diego, pongo otra vez la slide. Si yo estoy leyendo la segunda slide, una en la que hay un título. Bueno, os cuento cómo hacen los reporteros, ¿no? Los reporteros, para dar introducción a su compañero, en este caso, ponme una anterior, por ejemplo, esta. Deja una cualquiera. Sí. Yo vengo del anterior, de contar todo, y digo, bueno, y a continuación vamos a explicar, paso de slide, la misión primaria y cómo se ha llevado a cabo. Yo le hago la introducción y ahora el compañero recoge esto. En el telediario lo podéis ver que dicen, y ahora vamos a ver cómo se encuentra el tiempo o cómo está la situación del coronavirus en Mallorca. Y entonces ya coge el de Mallorca y lo cuenta. El de Mallorca no dice, ¿cómo está la situación en Mallorca? Es una forma de ayudaros al compañero, le hacéis la introducción y él igual así puede evitar este rodeo y ponerse directamente a dar los datos. O sea, tú terminas de dar tus datos y lanzas la pregunta a tu compañero. Muy bien. Bueno, yo creo que ya son 10.000 consejos que con que pillen alguno va bien. Desde luego lo que está claro es que la presentación es muy mejorable. Está bien, pero vamos, para ganar no está, ni mucho menos, y ni para quedar entre los primeros. Vamos a intentar ir mejorándola con diferentes iteraciones, diferentes ensayos. Y bueno, ya llevamos 1 hora y media, creo que es momento ya de parar. Dar las gracias sobre todo a Carlos, que se ha prestado, le hemos robado aquí 1 hora y media, 2 horas, y luego que se lo ha currado, se lo ha preparado, se ha notado la preparación. Muchísimas gracias, Carlos, por tu colaboración. Contamos contigo para otras cosas, sabes que siempre contamos contigo para este tipo de cosas. Me acuerdo
Al primer torneo encuentro viniste de juez también, ¿no? Sí, Vale. pero vaya, que es que voy encantado, pues me lo paso pipa. Y aquí lo que me gustaría es, antes de que vayáis a hacer la presentación, que imagino que tendréis varios ensayos, sí que me conectaré a veros alguno. Porque sí que me gustaría ver al final vuestra última versión del satélite y, joder, que ganéis, que aparezcan ahí los 3 pueblos hasta Uleila, que decís que es pequeño, que aparezcan luego en Europa. Lo que estaría bien es que Dios mediante que todo esto acabe y vayamos a Granada, que pudieses coincidir y acercarte de Sevilla a Granada, echar el fin de semana allí en Granada y de paso ver, bueno, ver el concurso de cero y todos los lanzamientos, puede ser interesante. A ver. Ya, como ha visto aviones gigantescos, esto le parece nada. No, mira, en la universidad me llamó mucho la atención, los de Red Bull hacían competiciones, la que más me llamaba la atención era de aviones de papel. Y había concursos de a ver qué avión de papel aguantaba más tiempo, llegaba más lejos, más alto. O sea, que el tamaño no lo es todo. También agradecer la presencia de Manuel, que con sus consejos, y bueno, que sin él no estaríamos aquí. Sin él ni Federico Coca, que nos dieron la charla aquella hace ya más de un año aquí en Pulpí, y nos metieron el gusanillo aeronáutico. A él sí que de verdad no tengo ni que decírselo, va a estar allí presente segurísimo. Quizás me estoy oliendo a que incluso de jurado, puede que esté de jurado, porque tiene muchos contactos y seguro que si no está de jurado está por la organización seguro. Y Sí, por ahí andaremos, pero vamos, que sobre todo es vuestro, es decir, que los participantes y los protagonistas sois vosotros, más que otra cosa. Luego ahí lo que se está hablando es que la subida va a ser con drones, con un dron y a partir de ahí pues hay una bajada. Es cuando ya sale el satélite al aire, con su paracaídas. Sí. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias a todos, chicos. Lo había hecho bien, vamos a ver. Tampoco ha sido tan... Lo había hecho bien, pero tenemos mucha capacidad de mejora, ¿vale? Ha sido un primer ensayo, pero tenemos todos y cuando hablo todos, a todos, a Antonio, a los tutores también tenemos que mejorar. Y bueno, como lo bueno que esto se ha quedado grabado, podéis veros como había hablado y luego los consejos de Manuel y de Carlos para ir mejorando, ¿vale? Es el momento ahora, antes que se me olvide, de anunciaros que vamos a tener una oportunidad de nuevo de ensayo, porque Carlos nos ha conseguido una videoconferencia con Víctor Herrera, ¿no? Sí. Víctor. Ingeniero también aeronáutico, compañero de Carlos de la carrera, que también trabaja en Airbus, ¿no? Sí, de la carrera no es, pero este es un triunfador, además, que se ha buscado la vida desde trabajando en el metro, se fue a Inglaterra. Pero bueno, le he invitado porque... a ver, estoy buscando aquí. Qué vergüenza. Pero no hizo contigo la carrera, no hizo aeronáutica. No hizo conmigo la carrera, coincidió conmigo en el departamento que decía de ideas de mejora continua dentro de Airbus. Él es ingeniero industrial, si no me equivoco. Pero creo que os sería interesante para vosotros, es fundador de una empresa, B2 Space, que es de lanzamiento de satélites al espacio. Bueno, al espacio no, se queda, esto ya es conceptos técnicos en qué capa se queda, pero todo muy eco-friendly con globos. Como sin gastar apenas dinero en combustible o contaminando con combustible es capaz de lanzar satélites. Empezó con una pequeña startup y como no sé desde cuándo llevarán, desde 2016 creo que era. En 4 años ha recaudado millones, tiene un presupuesto ahora brutal, tiene personal. Y lo que empezó siendo un sueño entre un colega suyo y él, hoy en día puede llevarle a ser la empresa con la que se jubile. Así que bueno, me parecía muy interesante que podáis preguntarle si tenéis incertidumbre con pues, temas de espacio, que él va a saber mucho más que yo,
Y para que veáis también cómo una persona desde pueblo ha fundado una empresa así. Y bueno, estamos en conversación con Víctor, y seguramente la semana que viene o la otra, a más tardar, pues igual que hemos hecho con Carlos, una presentación de su trabajo, de su trayectoria personal y educativa y profesional, y luego pues tendremos, le pediré, visto lo visto, le pediré una segunda oportunidad de que nos escuche durante 10 minutos y a ver qué le parece a él, ¿vale? Y para hacer otro ensayo, intentar mejorar. ¿Ok? Bueno, ya sí que sí. Lo dejamos por aquí, chicos. Muchas gracias a todos. Y cuidaros, lavaros mucho las manos y no salgáis a la calle. Y sobre todo, Carlos, que está en zona de riesgo, que Almería estamos casi salvados, pero y ya está la cosa. ¿Y si yo trabajo, qué? ¿Y si tengo que salir? Bueno, pues ya está, pero con las medidas higiénicas y de distanciamiento social correspondientes. Hablando de higiénico, ¿y si tengo que tirar la basura? A todos mis hijos. ¿Qué? A ver, hablando de higiénico, ¿y si tengo que tirar la basura? Como todo. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Venga. Gracias, Carlos. Venga, hasta luego a todos. Gracias. Adiós. Adiós.